Hoy te muestro cómo hacer este precioso turbante con visera. Bueno, entonces para este turbante vamos a necesitar un rectángulo que va a medir de largo, va a medir lo que es el ancho de su cabeza. Se toman el ancho o el contorno de la cabeza y lo que mida, esa medida la van a utilizar aquí para el rectángulo, para el largo, más 9 centímetros. En este caso, el ancho de mi cabeza son 59 centímetros, más 9 serían 69. Y de largo, o más bien de ancho, va a medir lo que es el largo de la cabeza. Entonces se toman la medida desde el cuello en la parte de atrás hasta la frente. En mi caso, el largo de la cabeza son 40 centímetros. Entonces aquí van a utilizar la mitad más 9. Es decir, 20 centímetros más 9, 29. Bueno, a mí aquí me tocó usar 2 cuadritos y unirlos porque no me dio la tela para sacarla completa, pero si a ustedes les da para sacarla entera, no tienen que hacerle esta costura aquí. Entonces vamos a doblar el rectángulo, en este caso ustedes lo doblarían por el centro y vamos a pasar una costura a 1 centímetro desde aquí hasta este otro lado. Y aquí dejamos un espacio de unos 2 centímetros sin coser y cosemos de aquí hasta acá a 1 centímetro también. Así que aquí ya terminamos de coser y miren que aquí le dejé un espacio sin coser de 2 a 3 centímetros. Bueno, entonces si ustedes le hicieron esta costura aquí, aquí ya van a tener el centro del turbante. Pero si no, entonces tendrán que marcarla. Doblan y le hacen una marquita con la tijera para que sepan cuál es el centro. Entonces aquí en la parte de atrás, que sería esta, la parte donde dejamos el agujero es la parte delantera. Y esta sería la parte de atrás. Entonces vamos a tomarlo. En este caso a mí me toca abrir la costura. Así. Y vamos a hacer unos pliegues. Bueno, lo voy a voltear primero para que se me haga más fácil. Así con la costura abierta vamos a ir haciendo unos pliegues de esta forma. Así. Y hacemos otro. Y lo pueden ir apuntando con unos alfileres para que no se les mueva. Y así vamos a seguir haciendo unos plieguecitos hasta llegar aquí a la punta. Así de esta forma. Y el de la punta sería el último. Y vamos a pasar una costura por todo el centro de la costura que ya, pues en este caso yo la tengo. Si ustedes no la tienen, entonces pasan una costura recta hasta acá para que fijen los plieguecitos. Bueno, entonces aquí ya pasé la costura por el centro y les debe quedar así. Bueno, entonces ahora tenemos aquí la parte delantera, donde está, aquí está el agujero que habíamos dejado. Veanlo aquí. Aquí está. Entonces, vamos a hacer unos plieguecitos aquí en la parte delantera, también iguales a los que hicimos en la parte de atrás. Abren. Bueno, a mí se me pasó decirles que le pueden pasar aquí la fileteadora a los cuadritos o al rectángulo. Antes de hacer todo esto, le pasan la fileteadora o la overlock, entonces en la orilla para que les quede la orilla ya sellada. Bueno, entonces abrimos la costura y también vamos a hacer lo mismo. Van a hacer unos plieguecitos. Dejan aquí en la parte de la orilla unos 2 centímetros sin coser, o sea que el pliegue que hagan les llegue a 2 centímetros de la orilla. En la parte de atrás también se me pasó decirles 2 centímetros, porque esto luego lo vamos a doblar, entonces para que no lo lleguen a la propia orilla. Bueno, entonces dejamos aquí unos 2 centímetros para que el pliegue llegue aquí a esta distancia. Y vamos a seguir haciendo otros pliegues para fijar esta parte, hasta llegar acá a la parte donde está antecito del agujero. Bueno, entonces aquí ya terminé de pasar la costura y hacer los plieguecitos y aquí me quedó el agujerito que habíamos dejado antes. Bueno, ahora vamos a necesitar un rectángulo pequeño que mida 16 centímetros por 8.
Entonces lo vamos a doblar y vamos a coserlo a 1 centímetro de este lado. Bueno, ya que lo hemos cosido, entonces vamos a darle la vuelta. Y listo, entonces lo vamos a planchar con la costura hacia el centro, o sea, no la vamos a dejar así hacia un lado, sino que quede así en el centro para utilizar esta parte para la parte de arriba, la parte que se va a ver. Esta tirita va metida por este agujero para recoger el turbante en esta parte. Entonces primero vamos a plancharla y ya les digo cómo vamos a hacer la visera que va aquí en la parte delantera del turbante. Bueno, entonces para lo que es la visera vamos a hacer un rectángulo de 21 centímetros por 15 centímetros. Entonces aquí vamos a bajar 5.5. 5.5 y aquí como en el centro de esta línea vamos a bajar 4.5. 4.5 y aquí bajamos 2.5. De esta esquina hacia acá vamos a medir 6.5. Así como en diagonal 6.5. Y de aquí hacia allá medimos 6 centímetros. Entonces vamos a unir ahora estos puntos. Esta punta de aquí, la esquina, la vamos a unir con este y con este. Así. Y esta marca con esta y terminamos acá. Listo. Entonces aquí ya tenemos lo que es la visera. Entonces esto aquí sería doble en la tela. Entonces la voy a sacar. Y bueno, y aquí la terminé de sacar. Entonces ahora vamos a sacarla en la tela. Bueno, entonces aquí tengo la tela, así que la voy a doblar. Y voy a poner esto aquí. Voy a doblar otro poquito. Aquí donde dice doble, en esta parte que es doble, va aquí en la tela donde está doble. Entonces lo ponemos aquí. Y lo ubicamos bien aquí que quede centrado. Y vamos a cortarlo a 1 centímetro. O sea, le vamos a dejar 1 centímetro para costuras. Entonces lo voy a poner. Bueno, aquí le puse un alfiler para que no se corra. Entonces lo voy a cortar dejando 1 centímetro para costura. Y bueno, entonces de esta misma pieza vamos a sacar 2 porque va doble, la visera va doble. Entonces voy a sacar otra igual a esta. Bueno, entonces aquí ya tengo la otra pieza. Y bueno, si ustedes le van a poner acetato a esta parte, entonces tienen que sacarlo del tamaño del molde. O sea, no le van a dejar el centímetro de costura porque entonces el acetato iría aquí dentro de la visera y ustedes coserían así, que les quede exactamente por donde va el acetato. No tendrían que coserlo porque luego no le pueden dar la vuelta, entonces lo cortarían de este tamaño. Pero yo no le voy a poner acetato, yo le voy a poner entretela. Le voy a poner entretela a ambas piezas para que me quede un poco gruesa. La entretela es gruesita, es entretela termoadhesiva, pero es de la gruesa, no es de la delgada, para que me quede un poco más grueso más gruesa esta pieza. Bueno, entonces ya yo terminé de ponerle la entretela a ambas piezas. Entonces las voy a poner frente con frente, así, derecho con derecho. Y vamos a coserla por la parte más ancha a 1 centímetro. Desde aquí a 1 centímetro hasta este otro lado. Bueno, ya que hemos cosido esto, entonces vamos a hacerle unos cortes así de esta forma. Miren, sin cortar la costura, se los vamos a hacer por todo esto para que lo podamos voltear, porque si no entonces no lo van a poder voltear. Bueno, ya que terminé de hacerle los cortes,
Voy a doblarlo para marcar el centro, aquí arriba. Y ahora sí le voy a dar la vuelta. Así que lo voy a planchar. Voy a sacar aquí bien la costura. Planchamos y pasamos una costura a 1 centímetro. Por aquí por la orilla. Bueno, voy a quitarle la esquina. Esta punta y esta de acá. Listo, entonces aquí ya tenemos la visera lista. Ahora vamos a tomar el turbante. Y la tirita que habíamos hecho al principio ya la tengo planchada. Entonces la vamos a pasar por aquí, por donde habíamos dejado el agujero. Por ahí la vamos a pasar de esta forma, que quede la parte que está lisa arriba. La parte de la costura queda hacia abajo. Entonces la pasamos por aquí. Ahí está. Entonces ahora vamos a coserla junto con la orilla del turbante, es decir, el centro del turbante quedaría en el centro de la tirita y la otra iría aquí arriba también. Entonces vamos a pasarle una costura aquí a 1 centímetro para fijarla y que no se nos corra de ahí. Entonces ya aquí nos queda así, está cosida junto con el turbante. Bueno, entonces este sería el centro del turbante en la parte delantera y habíamos marcado el centro de la visera. Entonces el centro va con el centro del turbante aquí en toda la mitad de la tirita aquí. Entonces ahí lo ubicamos y le voy a poner un alfiler aquí. Ahí. Entonces vamos a coser. Primero voy a medir de aquí hacia este lado. Y aquí donde llega, ahí voy a hacer una marquita. Y esta misma marca la vamos a utilizar para medir este lado, porque puede que pase que si empiezan a coserlo de un lado al otro sin marcar, de pronto se les corra uno más que otro y les va a quedar torcido. Entonces lo voy a doblar aquí. Y voy a marcar exactamente del otro lado. Aquí está. Entonces con la misma marquita marcan el otro lado. Ya saben que este les tiene que llegar exactamente ahí. Entonces vamos a coserlo a 1,5 centímetros. O sea, un poquito más de 1 centímetro. Lo vamos a coser desde aquí. Vamos a pasar por todo esto hasta llegar al otro lado. Así que bueno, ya cosí de este lado hasta este otro lado y miren cómo queda. Así va quedando. Y este sería el espacio para pasar lo que es la cinta que le van a amarrar o la tira que le van a amarrar aquí. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es a pasarle la fileteadora por toda la orilla, o sea, a todo el turbante. Desde acá de la parte de atrás pasamos por todo esto y llegamos nuevamente acá. Bueno, entonces ya terminé de pasarle el filete aquí en la orilla. Y vamos a necesitar un pedacito de elástico. Este mide 15 centímetros. Y es del ancho de la costura que ya habíamos hecho. Miren, tiene que ser de este ancho para que lo puedan coser. Entonces lo vamos a pegar desde donde terminó la visera hasta el otro lado. Bueno, yo lo voy a pegar así, para que me quede bien ajustado en la parte de atrás. Pero si ustedes no quieren, si lo quieren más suelto, lo pueden pegar de aquí a aquí, o sea, un espacio más pequeño. Y tendrían que cortar el elástico más pequeño. Entonces, así del lado al revés de la tela, voy a ponerlo aquí y lo voy a coser aquí para fijarlo. Y lo voy a coser también de este otro lado. Aquí. Bueno, entonces miren que ya yo lo fijé aquí. Y también lo fijé acá del otro lado y aproveché para fijarlo en el centro. Miren, aquí le hice una costura en el centro para también ubicarme. Bueno, entonces ahora vamos a doblarlo así.
y lo vamos a ir cosiendo, vamos a ir estirando y lo van a ir cosiendo de acuerdo a como les vaya mostrando el elástico. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a seguir esta costura para no coserlo hasta acá. Entonces, esta costura que viene de aquí de la visera la voy a continuar así. Cuando llegue aquí a 1 centímetro más o menos, entonces de aquí doblo hacia este lado y termino acá y también la doblo hacia arriba. Bueno, entonces aquí miren que ya le puse ya el elástico y aquí, como les dije, lo seguí la costura y de este otro lado también. Y bueno, para lo que es el lazo que va amarrado en el turbante, yo voy a usar negro porque este le queda bien con el color del turbante. Y mide 16 centímetros de ancho y de largo mide 1,50, o sea, el ancho de la tela. Entonces, lo voy a doblar así. Lo vamos a coser a 1 centímetro. Aquí en la puntica le voy a hacer esto para que me quede así, como una puntica. Y del otro lado también le voy a cortar así. Entonces voy a coser a 1 centímetro desde aquí hasta aquí, doblo hacia este lado y más o menos como en el centro voy a dejar un espacio de unos 2 o 3 centímetros sin coser. Y termino de este lado nuevamente y sello la punta acá también. Entonces por ese agujero que está ahí es por donde vamos a darle la vuelta. Entonces lo voy a coser y ya les muestro. Y bueno, ya lo terminé de coser. Miren que le dejé aquí un espacio sin coser para poder darle la vuelta por ahí. Entonces vamos a voltearlo. Y lo sacamos por aquí, por donde está el agujero que hayamos dejado. Voy a aprovechar aquí para sacarle las puntas. Ahí. Y ahora nos falta el otro lado. También lo vamos a sacar por ahí. Miren, aquí. Sacamos las punticas. Y aquí tenemos ya el lazo. Entonces, si quieren, este pedacito de aquí lo pueden coser con aguja de mano o lo pueden dejar así. Ahora vamos a plancharlo para poder pasarlo por el turbante. Bueno, entonces ya terminé de planchar la tira. Entonces esta pasaría por aquí, por este pasador que dejamos aquí. Y va amarrado acá atrás. Aquí. Las medidas que les di para este turbante sirven para una tela que no estire, que aunque sea rígida. Miren que esta es un poco rígida, no estira mucho. Entonces les sirve para una tela que sea rígida. Y lo mismo esta parte de la visera, si ustedes no la quieren tan ancha, pues la pueden dejar un poco más angosta aquí. Y si quieren que les llegue un poco más acá, que no, porque esta llega como a la parte de las orejas, un poquito más atrás. Pero la pueden dejar hasta aquí, si ustedes la quieren, la pueden hacer más angosta. Ya esto es a gusto de ustedes. Y así ha quedado terminado nuestro turbante. La verdad que es un turbante muy bonito, muy práctico. Espero que les haya gustado este tutorial y que lo puedan hacer.